era por el lado de la demanda agregada, es decir, los modelos tradicionales keynesianos, pues lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que incorporar el sector externo y eso va a ser a través de la función balanza de pagos, ¿verdad? Que proviene del modelo que nosotros estamos construyendo, por eso es que es relevante y lo vamos a utilizar en su momento, ¿sí? Una vez nosotros completemos ese análisis de la balanza de pagos y de las relaciones entre las cuentas y también pues definiendo la condición de equilibrio, nosotros pasaríamos a analizar un modelo de equilibrio general que permite explicar la dinámica del tipo de cambio nominal, ¿verdad? El comportamiento altamente volátil del tipo de cambio nominal. Es un modelo cuantitativo que modela cada uno de los mercados en función a las herramientas que nosotros ya hemos visto en la clase, ¿sí? Entonces iniciemos, jóvenes. ¿Se acuerdan que nosotros el día de ayer precisamente estábamos hablando de nuestro modelo de balanza de pagos? ¿Sí? Modelo de balanza de pagos, ¿sí? Dijimos que es un conjunto de ecuaciones que describe las interrelaciones que tienen los agentes económicos con la economía externa en cada uno de los sectores, ¿verdad? El sector nominal, que es el sector de activos financieros, y el sector real, que es el mercado de bienes, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos con la primera ecuación señalando que el saldo en cuenta corriente no es nada más que las exportaciones netas, ¿verdad? Es decir, nos estamos restringiendo a la balanza comercial para poder caracterizar la cuenta corriente, ¿sí? Y dijimos que las exportaciones netas son función de los precios relativos de bienes, ingreso interno e ingreso externo. Fíjense que como solo estoy describiendo la relación funcional, no importa que haya colocado primero, por ejemplo, el día de ayer ingreso interno y después ingreso externo. Lo que estamos diciendo es que esta variable endógena o dependiente es función de estas variables exógenas o independientes, ¿verdad? No estoy declarando una forma funcional en particular, ¿de acuerdo? Sino nada más estamos señalando cuáles son los determinantes, ¿sí? De esta variable exportaciones netas. Y como lo vimos el día de ayer, pues ante un shock de precios relativos favorables para la economía interna, esperamos que la balanza comercial sea superavitaria. Si hay un shock o un choque de ingreso interno, ceteris paribus van a aumentar las importaciones, lo cual hace que la balanza comercial pues sea deficitaria. Y si aumenta el ingreso externo, aumentan las exportaciones ceteris paribus, ¿verdad? Entonces eso hace que la balanza comercial sea favorable, ¿verdad? Sea superavitaria. Pues hasta ahí nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Ahora vamos a caracterizar el saldo en cuenta capital, ¿sí? Esta es una K, saldo en cuenta capital. Desde el saldo en cuenta capital va a ser para nosotros los flujos de capital, ¿sí? FK, flujos de capital. También ya explicamos qué son los flujos de capital. Y la ecuación número 4 lo que nos indica es que los flujos de capital van a ser función del diferencial de tipos de interés, ¿sí? Recuérdense que nosotros vimos el día de ayer en nuestra balanza de pagos, en la cuenta financiera, pues que teníamos la inversión extranjera directa por una parte y también la inversión de cartera, ¿se acuerdan? Pues tiene sentido que eso sea función del diferencial de tipos de interés, ¿verdad? ¿Sí? Si quiero tener recursos líquidos para poder financiar algún tipo de actividad económica, pues tengo que subir mi tasa respecto de la tasa de interés del extranjero para ser más atractivo en ese mercado, ¿verdad? Para poder atraer recursos líquidos denominados en moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, los flujos de capital van a depender del diferencial de tipos de interés. ¿Cuál sería el signo esperado, el signo teórico? Pues si la tasa de interés está por arriba, aumentan los flujos de capital. Entonces, la relación que nosotros esperamos es directa. ¿Sí? Si esta diferencia es positiva, los flujos de capital van a aumentar. ¿Sí? Y por último, tendríamos una ecuación que nos permite determinar la posición de la economía en cuanto a la acumulación o pérdida de reservas monetarias internacionales. Al final de cuentas, lo que vamos a tener acá es un flujo que nos va a indicar qué pasa con el stock de reservas monetarias, ¿verdad? Entonces, la ecuación número 5 nos indica que el saldo en balanza de pagos que define
la variación en reservas monetarias internacionales, ya hablamos de eso el día de ayer, pues no va a ser nada más que el saldo en cuenta corriente más el saldo en cuenta capital. Ujú. Es la integración de las dos cuentas, ¿verdad? En ese sentido, si el saldo en balanza de pagos es mayor a cero, significa que estoy acumulando reservas monetarias internacionales, el stock de capital, el stock de reservas, pues está aumentando, ¿verdad? Ujú. Por el contrario, si es negativo, estoy erosionando el patrimonio en dólares que tiene la economía local. ¿Sí? Muy bien, este sistema de ecuaciones que tenemos acá representa la forma en la cual nosotros vamos a concebir la balanza de pagos, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que estamos viendo es cómo se interrelacionan cada una de las cuentas a través de sus determinantes, ¿verdad? Es en esencia un modelo, ¿verdad? Es una interrelación de variables expresadas a través de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto nos va a servir, como se los indiqué hace un par de minutos, cuando nosotros estemos construyendo nuestra versión del ISLM para una economía abierta. Entonces, esto de acá va a ser determinante en la construcción de sector externo en el contexto de un modelo keynesiano. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta acá, jóvenes? Fíjense que a partir de este sistema de ecuaciones nosotros podemos construir interrelaciones entre las cuentas, ¿verdad? Sí, ya hablamos de la interrelación entre los determinantes y cada una de las cuentas, pero ¿cómo se interrelacionan cada una de las cuentas en la balanza de pagos? Entonces vamos a revisar lo que nos indican nuestras diapositivas, ¿verdad? Muy bien, entonces de ello podemos extraer un enunciado. Fíjense, todo déficit en la cuenta corriente se financia a través de un superávit en la cuenta capital y viceversa. Lo que nos está diciendo en términos sencillos es que la cuenta corriente y la cuenta capital deben presentar signos opuestos. Eso es lo que nos está indicando. Obviamente la pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Qué está detrás de ese enunciado que nosotros estamos señalando? Este ejemplo, ¿sí? Que tenemos la estructura básica de la balanza de pagos con las simplificaciones que nosotros ya hemos hecho. Tenemos la balanza de pagos para cuatro economías, cuatro países, ¿verdad? A, B, C y D, ¿sí? Tenemos el saldo en la cuenta corriente, lo voy a hacer un poco más pequeño acá. Tenemos el saldo en la cuenta corriente, saldo en, vamos a ver acá, ahí está. Saldo en cuenta corriente, saldo en cuenta capital, saldo en balanza de pagos que define la variación en reservas monetarias internacionales. Entonces vamos a considerar el caso de la economía A, del país A, en la cual tiene un saldo en cuenta corriente deficitario, ¿sí? Es decir, tiene un déficit de $500, lo cual implica que probablemente los ingresos que provienen de exportaciones no son suficientes para poder pagar todas las importaciones que esa economía ha realizado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense que tiene un faltante de $500. Una alternativa podría ser recurrir a las reservas monetarias internacionales. Pero digamos que ese es un recurso de última instancia, ¿sí? Que la economía puede utilizar para poder saldar ese déficit en la cuenta corriente. Entonces se preguntarán, ¿y por qué, verdad? Si son recursos líquidos. Al final de cuentas, las reservas monetarias internacionales lo que representan es el patrimonio en dólares que tiene una economía. Entonces, este tipo de recursos se deben de utilizar en última instancia para motivos de emergencia, como lo vimos, participaciones en el mercado cambiario, pero para fines de saldar algún déficit en alguna de las cuentas, pues lo que se hace es que se recurre a la otra cuenta. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Pues la cuenta corriente es deficitaria, entonces recurrimos a la cuenta capital. En lugar de utilizar las reservas monetarias internacionales, que eso sería el equivalente, si quieren verlo en términos sencillos, a hipotecar la casa, ¿verdad? Lo último que uno haría si tiene una deuda es hipotecar la casa, ¿verdad? ¿Sí? Si no tengo más alternativa, lo hago. El equivalente para un país es utilizar las reservas monetarias internacionales, porque al final es un indicador de confiabilidad en una economía, ¿sí? Si una economía tiene un nivel muy bajo de reservas monetarias internacionales, significa que está desprotegido. Desprotegido, por ejemplo, ante crisis, ante ataques especulativos en el tipo de cambio. Esos son los ahorros prácticamente, ¿verdad? Si uno no tiene ahorros,
en cualquier emergencia, pues, ¿qué hace uno, verdad? No tiene muchas alternativas. Los ahorros debe ser lo último que uno debe tocar, pues es lo mismo tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que haría una economía entonces? Pues lo que haría es que recurriría a la cuenta capital. Pero si quieren antes de avanzar, pues le cedería la palabra a Mario. Licky, tengo una pregunta. Y ¿Sí? en esos casos en los que se llega a tomar de las reservas internacionales, en este caso, ¿es algo que se puede tomar sin algún proceso anterior? ¿Está en competencia del Banco Central o es algo que el Congreso tiene Sí, que aprobar? gracias. Es muy buena pregunta, ¿verdad? Depende en mucha medida del marco regulatorio que tenga cada uno de los bancos centrales, pero en general, incluyendo el caso de Guatemala, digamos, el Banco Central se encarga de administrar y de hacer un uso eficiente de las reservas monetarias internacionales. Es autónomo en esas decisiones. Autónomo en el sentido de que tal vez las únicas recomendaciones podrían venir de la Junta Monetaria, eso sí, que es un cuerpo colegiado que incluye al presidente de la banca central, incluye también a representantes de los bancos del sistema, también a representantes de la Universidad de San Carlos, del Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura. Digamos que es un cuerpo colegiado de distintos entes que avalan, digamos, la forma en la cual se van a hacer uso de las reservas monetarias internacionales, pero digamos en términos de alguna institución ajena a ella, pues no, nada más dentro del seno de la Junta Monetaria. Ellos toman las decisiones de cómo administrar las reservas monetarias internacionales. Exactamente. Y darle seguimiento a esa variable, ¿verdad? Ujú. Sí, Alejandro. Sí, licenciado, buenas noches. Una pregunta, digamos que en el caso de Grecia, creo que fue un país que había como que estado en quiebra, si no recuerdo mal, y sí recurrió Sí. al Banco Mundial o no, o qué es lo que hizo ahí, qué fue lo que pasó. Sí, sí, digamos que el problema de Grecia junto con Portugal y también, digamos, en su momento lo tuvo España, es que tuvieron deudas, un déficit fiscal enorme derivado de la deuda pública tan grande que ellos tenían, de tal manera que ningún país prácticamente les quería prestar, ¿verdad? Digamos que los bonos de Grecia, los bonos de Portugal, Irlanda, si no estoy equivocado, porque eran países que se los denominaban PICS, pero sí estaba Portugal, Irlanda, Grecia, no creo que otro país, precisamente tenían un problema de déficit fiscal muy alto, ¿verdad? Es como dice, miren, Alejandro prácticamente no tiene ahorros y quiere que le prestemos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo no le presto, ¿verdad? Por más que me prometa que me va a pagar, él va a emitir bonos y me va a pagar un 30%, que no lo observa en ningún tipo de cuentas, ni corrientes, ni de corto plazo, ni de largo plazo. Entonces el problema fue precisamente eso, esas economías de Europa pues no tenían esa credibilidad para poder tener acceso al crédito, de tal manera que el Fondo Monetario Internacional pues les otorgó líneas de crédito para poder subsanar el déficit fiscal que ellos tenían, ¿verdad? Entonces de esa cuenta pues obtuvieron los recursos necesarios, dado que el mercado de activos financieros pues no les proveía los recursos y esa cuenta pues estuvieron saliendo a flote. Pero el Fondo Monetario Internacional les impuso reglas muy estrictas para poder dotarlos de recursos, ¿verdad? Como por ejemplo, administrar mejor el gasto público en ese momento, que implicaba hacer recortes a los salarios de los trabajadores gubernamentales, y eso generó, digamos, una especie de descontento social, ¿verdad? Un montón de protestas que tal vez ustedes recordarán en ese momento. Pero era una vía, digamos, relativamente rápida para poder salir de la crisis en la cual se encontraban esos países, porque el temor es que ese riesgo pues se expandiera a las economías de la zona euro, ¿verdad? Pero precisamente es importante lo que señala Alejandro, porque el mercado de activos financieros, digamos, las otras economías pues no le brindaron esos recursos que requerían, ¿verdad? Por el efecto de la variable riesgo, ¿verdad? Que nosotros hemos comentado acá y que es criticable, ¿verdad? Asumimos que no existe ese riesgo. Entonces eso fue Alejandro, digamos que quien lo salvó prácticamente fue el Fondo Monetario Internacional. Sí, exactamente. Entonces muy buena observación la de Mario y la de Alejandro. Ahora vemos que el Banco Central es autónomo en la toma de sus decisiones, eso sí, dentro del seno de la Junta Monetaria, ¿verdad? Que integra, digamos, dentro de su cuerpo colegiado a distintas instituciones representadas en esa junta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría acá? En lugar de recurrir a las reservas monetarias internacionales, que lo podría hacer bajo el contexto que ya les indiqué, pues lo que hace es recurrir a la cuenta capital. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Puede emitir bonos y decir, miren, fíjense que necesito estos recursos líquidos, entonces voy a emitir estos bonos a 5 años en los cuales prometo pagar, obviamente devolver el capital más los intereses de un 5%.
¿Eso qué implica, jóvenes, en el contexto de la cuenta capital? ¿Ingreso de dólares o salida de dólares? ¿Qué me dirían ustedes? Si la economía local emite bonos, ¿cómo sería el Ingreso de saldo en dólares. cuenta capital? Exactamente, sería un ingreso de dólares. Muy bien, Leonardo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Tendríamos un ingreso de dólares de 1.300 para poder subsanar el déficit en la cuenta corriente. Fíjense que esta economía tiene tanta reputación que obtuvo mayor cantidad de recursos de los necesarios para poder compensar el déficit en la cuenta corriente. Al momento de determinar el saldo en balanza de pagos, pues el saldo en balanza de pagos es superavitario y eso implica que hay un incremento en las reservas monetarias internacionales. Obviamente hay un costo de incrementar estas reservas, ¿verdad? Porque al final de cuentas tiene que pagar los intereses de los bonos que está emitiendo. Pero vuelvo a repetir, jóvenes, pagarlo directamente de las reservas monetarias internacionales es erosionar el patrimonio que tiene un país. Y eso debe ser el último recurso que se debe utilizar en una economía, porque hay un riesgo reputacional, un riesgo de confianza al momento de poder utilizar las reservas monetarias. Los inversionistas pueden generar ataques especulativos. Como saben que no existe una cantidad de dólares suficiente en esa economía, empiezan a atacar la moneda y eso hace que ante la imposibilidad de un país de poder intervenir en el mercado cambiario, pues puede generar variaciones muy fuertes en los tipos de cambio, ¿verdad? Y generar algún tipo de crisis, como se ha observado, por ejemplo, en países como Argentina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la razón, jóvenes, por la que nosotros estamos señalando este enunciado. Lo vamos a ver con otras economías, ¿verdad? Con otros ejemplos que tenemos acá. Si hay un déficit en alguna cuenta, se tiene que compensar con un superávit en la otra. Porque uno se preguntará, ¿de dónde vienen estos 1.300? ¿Sí? De aquellas economías que son superavitarias en su cuenta corriente. Veamos el inciso D para poder complementar lo que les estoy señalando. Si nosotros tenemos una economía que es superavitaria en su cuenta corriente, significa que las exportaciones superan a las importaciones. ¿Estamos bien? Si vea que estoy recibiendo mayor cantidad de dólares de aquellos que salen y tengo un saldo positivo de 1.200. ¿Cuál podría ser una alternativa para esa economía? Ahorrarlos como parte de sus reservas monetarias internacionales, pero eso no es eficiente porque hay un costo de oportunidad. Ese concepto ustedes ya lo saben. Como economistas, ustedes dicen, ahorrar esos 1.200 implica un costo. Porque fíjense que las reservas monetarias internacionales son recursos líquidos y por ser líquidos, ¿cómo es su rendimiento? Un recurso que sea líquido, ¿cuánto genera de rendimiento? Cero. Exactamente, muy bien. Su rendimiento es cero. Si ustedes tienen ahorita 100 quetzales, ahí lo tienen, pues no están ganando nada. De hecho, entre menos líquido sea un recurso, pues mayor va a ser su rendimiento. Por ejemplo, si ustedes lo tienen en una cuenta a plazos, a 5 años, pues eso va a tener rendimiento, pero es un recurso no líquido porque ustedes no pueden realizar transacciones con esa cuenta a plazos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay un costo de oportunidad de llevar esos 1.200 dólares a las reservas monetarias internacionales, porque su rendimiento va a ser cero. ¿Cuál sería lo más intuitivo o lo más eficiente que podría hacer este país? Se lo podría prestar a una economía que es deficitaria en su cuenta corriente. ¿Por qué? Porque eso implica que va a obtener intereses sobre esos préstamos que va a conceder. Entonces, como va a generar un flujo de capital hacia otra economía, ¿con qué signo se registra en la cuenta capital para la economía D, que tiene superávit en su cuenta corriente? Como le va a prestar a otro país que es deficitario en su cuenta corriente, pues ¿cómo lo registro en mi economía dentro de la cuenta capital? ¿Con qué signo? Negativo. Negativo, Lee. Negativo, porque es una salida, ¿verdad? Entonces, en este caso es una salida de dólares porque es un préstamo que estamos otorgando, en este caso de 900 dólares, para poder subsanar el déficit para otra economía en otra cuenta. Entonces, se dan cuenta, aquí lo que tenemos es un superávit en cuenta corriente en la economía D y eso se compensa con un déficit en la otra cuenta, ¿sí? Entonces, el enunciado proviene de un comportamiento racional que tienen los países al momento de hacer un uso eficiente de las reservas monetarias internacionales. Por el lado de la economía A, tenemos un riesgo reputacional de utilizar las reservas. Y en la economía D, que es la que tenemos acá, hay un costo de oportunidad de llevarlas como reservas monetarias internacionales. ¿De acuerdo? Veamos la economía B. ¿Qué pasa en la economía B? Necesita 600 dólares para poder cubrir
las importaciones que ha realizado, ¿verdad? Porque los ingresos de exportaciones no son suficientes. Se va al mercado de capitales y, digamos, las economías únicamente le prestan $400. No hay alternativa. Como el mercado de capitales no le presta, pues tengo que recurrir a las reservas monetarias internacionales, lo cual implica erosionar ese patrimonio, ¿verdad? ¿Sí? Una reducción en el stock de reservas de $200, ¿sí? Y por último tenemos la economía C. Y la economía C es consistente con la definición de equilibrio externo. Definición importante, jóvenes, ¿sí? Una economía está en equilibrio externo, y si quieren, antes de retomar esta diapositiva, me paso la definición. Una economía está en equilibrio externo cuando ambas cuentas en valor absoluto tienen la misma magnitud, ¿sí? Es decir, el saldo en cuenta corriente coincide con el saldo en cuenta capital en valor absoluto, porque ya sabemos que van a tener signo contrario, signo opuesto, ¿sí? O bien cuando la variación en reservas monetarias es igual a cero. Entonces, jóvenes, tratemos de construir una intuición de por qué una variación de reservas igual a cero es consistente con un equilibrio, con una situación de convergencia, de estabilidad de una economía. Entonces, revisémoslo por el caso más sencillo. Si la economía está perdiendo reservas monetarias internacionales, es decir, si su variación de reservas es menor a cero, eso claramente no es deseable, no puede ser equilibrio. ¿Por qué? Porque una economía se está desprotegiendo ante cualquier eventualidad, ¿sí? Ya sabemos que eso no puede ser equilibrio, pero parece menos intuitivo el hecho de por qué si estoy acumulando reservas, eso no es deseable, porque eso no se concibe como equilibrio. Recuérdense que la definición me dice que la variación en reservas es igual a cero. Entonces significa que el nivel, o sea, esta sería como la primera derivada, el nivel tiene que ser constante. Entonces, ¿por qué acumular reservas no es consistente con el equilibrio? ¿Por qué creerían ustedes? Porque Licen- parece ser que si yo acumulo reservas, eso es bueno, ¿verdad? Estoy más protegido. Pero ¿por qué no es consistente entonces con la definición de equilibrio? Licenciado, Sí, adelante, Alejandro. yo creería que digamos que si tenemos o sea, estamos acumulando más reservas, como usted dice, es dinero líquido, ¿verdad? Entonces no se estaría estimulando la inversión. Entonces, Exactamente. para mí no es conveniente tener. eh, Exactamente. sí, eso pienso yo. Va en esa línea, exactamente, Alejandro. Sí, Cristian, adelante, por favor. No se devaluarán o perderán ¿qué? El valor, las monedas que están como reserva. Digamos que ese es un buen punto, Cristian. Digamos que por ser una moneda fuerte, que en este caso es el dólar, dada la demanda mundial que tiene, por más que se emitan dólares, digamos que es una moneda que su valor, digamos, en término promedio, pues no se pierde. Digamos que en el contexto del ciclo económico pueden haber periodos, por ejemplo, donde el dólar pues pierda valor, en otros momentos donde los vaya a ganar valor respecto a otras monedas, pero en términos generales, digamos que el dólar es una moneda, primero, de demanda mundial elástica, es decir, cualquier variación en la oferta tiene una demanda infinitamente elástica. O sea, ¿qué inversionista o qué agente no quisiera dólares? Creo que todos, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que en el contexto del ciclo económico, Cristian, sí. O sea, digamos, es una moneda que puede tener altas y bajas, se puede fortalecer en ciertos periodos, se puede debilitar en otros, ¿verdad? Pero en términos promedios, digamos que su demanda es infinitamente elástica, por lo que su valor en el mediano y largo plazo, pues no se perdería. Sino quería más que todo por el hecho de que, por ser recursos líquidos, un poco precisamente lo que indica Alejandro, por ser recursos líquidos, su rendimiento termina siendo cero, ¿sí? Entonces, si partimos de un punto en el cual una economía tiene el nivel óptimo de reservas, acumular reservas implica un costo de oportunidad, ¿sí? Por eso es que hay papers que hablan respecto de cuál es el nivel óptimo de reservas monetarias internacionales, que puede estar en función al monto de importaciones, al monto de la deuda externa, hay varias métricas para poder calcularlo. El punto es que acumular reservas monetarias internacionales implica un costo de oportunidad muy alto. ¿Por qué? Porque puedo destinar esos recursos a inversiones que me generan mayor rendimiento, ¿sí? Entonces, una característica de este tipo de este tipo de recursos, que son las reservas monetarias internacionales, es que tienen que ser de inmediata exigibilidad. O sea, no se pueden invertir en bonos a 10 o 15 años, porque tienen que estar
líquidos tienen que estar en ese momento disponibles para cualquier eventualidad, ¿sí? Entonces, en resumen, acumular reservas monetarias internacionales implica un costo de oportunidad. En consecuencia, una variación en reservas mayor a cero tampoco es consistente con el equilibrio. Es consistente con el equilibrio mantener constante el nivel de reservas. ¿Por qué? Porque parto de una condición inicial en la cual la economía ya tiene ese nivel óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, ni acumular ni desacumular, que implica erosionar las reservas, son consistentes con nuestra definición de equilibrio. El equilibrio se alcanza cuando el nivel de reservas se mantiene constante a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Sí, adelante, Alejandro. Licenciado, digamos que eso no podría ser considerado como la paradoja del ahorro. Sí, exactamente. Sí está asociado un poco con el hecho del doble objetivo del ahorro, ¿verdad? Sí. Digamos que uno puede ahorrar en el ciclo de vida, ¿verdad? Uno puede ahorrar en la época de bonanza para poder optimizar el consumo de largo plazo, ¿verdad? El consumo futuro, porque al final el ahorro presente, pues se convierte en consumo futuro, ¿verdad? Dejo de ahorrar para poder potenciar mi consumo en el futuro. Pero obviamente hay un costo de poder ahorrar en el presente, ¿verdad? Y es que muy probablemente, pues no pueda optimizar alguna función de utilidad que tenga la gente, ¿sí? Y efectivamente es como una especie de balance que nosotros debemos tener, porque las reservas monetarias internacionales son en esencia ahorro. Exactamente, o sea, aplica el mismo criterio, ¿sí? Digamos que partiendo de un punto óptimo de las reservas monetarias internacionales, ahorrar más implica un costo de oportunidad, ¿sí? Y obviamente dejar de ahorrar implica estar desprotegido, ¿sí? Entonces, nuestra definición de equilibrio implica que la economía en todo momento tiene que mantener constante ese patrimonio expresado en moneda extranjera, ¿sí? Eso es lo que nos indica esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como les acabo de señalar, lo vamos a ver más adelante, cuando vayamos a construir nuestro modelo ISLM y le vayamos a incorporar nuestra función balanza de pagos, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Fíjense que es momento de que nosotros iniciemos con un estudio de un modelo de equilibrio general, ¿sí? Fíjense que dado el momento en el cual nos encontramos, en el cual nosotros ya integramos todo el sector real de la economía con el sector nominal a través de la función balanza de pagos, pues lo que vamos a hacer ahora es estudiar un modelo de equilibrio general, que se llama equilibrio general porque va a incorporar todos los mercados, el mercado de dinero, el mercado de activos financieros, el mercado de bienes, para poder explicar una regularidad empírica, un hecho estilizado de una variable macroeconómica que ya estudiamos, ¿verdad? Que es el tipo de cambio. Fíjense que vamos a utilizar un modelo de la década de los 70 que publicó Rudiger Dormusch, que explica la alta volatilidad, una volatilidad inherente que tiene el tipo de cambio nominal respecto de otros macroprecios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a desarrollar este modelo que se llama modelo de sobrereacción del tipo de cambio. Pues para ello nosotros ya les trasladamos el paper original, les trasladamos las diapositivas y un laboratorio asociado al tópico, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el día de hoy a desarrollar este modelo y ver qué características tiene en función a la forma en cómo hemos modelado cada uno de los sectores, ¿verdad? Es prácticamente el paso subsiguiente a la integración que nosotros ya hicimos de cada uno de los mercados en la balanza de pagos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces iniciemos. Entonces, fíjense que para poderlos introducir al tema, les quiero mostrar un poco de evidencia, ¿sí? De lo que queremos explicar. Vamos a ver acá, compartir. Datos, ¿sí? Vean acá, ¿cuál es el fenómeno que queremos explicar? Esta gráfica nos va a ayudar a ilustrar qué quiere explicar el modelo de Dormusch, el modelo de sobrereacción. Entonces, revisemos acá en las gráficas. En las gráficas tenemos, en la gráfica de la izquierda tenemos la inflación, que está en azul, el ritmo inflacionario, es decir, la tasa de variación del índice de precios al consumidor. Y en rojo tenemos
la tasa de variación interanual, o sea, estos está en porcentajes del tipo de cambio nominal, ¿verdad? ¿Sí? Que es importante acá que ambas variables están en frecuencia trimestral. Es algo importante, ¿verdad? No es que estemos trabajando con distinta temporalidad o con distinta frecuencia. La frecuencia es la misma, ¿sí? Porque usualmente las variables que tienen una frecuencia muy alta tienden a ser más volátiles, ¿verdad? Esa es otra realidad, pero no de todas, ¿verdad? Pero todas están llevadas a la misma temporalidad, a la misma frecuencia. Entonces no podemos decir, mire, es porque esta variable está en frecuencia más alta y por eso es que es más volátil. No, ¿sí? Ambas, tanto la inflación como la tasa de variación del tipo de cambio nominal de Guatemala, están en la misma frecuencia. Miren, es frecuencia trimestral. Aquí tenemos los 4 trimestres, ¿verdad? ¿Sí? Y pues si nosotros observamos nada más la gráfica, ¿sí? Pues una de las dos tiene mayor volatilidad de corto plazo, ¿verdad? ¿Cómo así de corto plazo? Pues si nosotros hacemos una pequeña disección por acá, una de las dos tiene mayor volatilidad en ese segmento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál de las dos tiene mayor volatilidad en ese segmento, la azul o la roja? La roja, el tipo de cambio de referencia. Exactamente, exactamente. Muy bien, gracias, Juan. Fíjense que ahí está el espíritu del modelo que nosotros queremos explicar. Inherentemente, intrínsecamente, el tipo de cambio nominal es un macroprecio altamente volátil, ¿sí? Entonces nos vamos acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Incluimos otro macroprecio. Es esta línea que tenemos en verde, que es la tasa de interés, ¿sí? Entonces tenemos el precio del dinero, la tasa de interés, tenemos el precio de los bienes, el ritmo inflacionario, y tenemos el precio relativo de la moneda nacional respecto de la moneda del extranjero, que es lo que tenemos en rojo, el tipo de cambio. Pues nuevamente, ¿verdad? Nosotros podemos hacer otra pequeña disección por acá, pequeño corte, ¿sí? Y hay una que es más volátil que la otra, ¿verdad? Que las otras dos, ¿sí? Y la volatilidad de corto plazo, pues es mucho más pronunciada en el tipo de cambio nominal, que es esta línea que tenemos en rojo. Ahora, la gráfica no es un indicador concluyente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos indicadores de estadística descriptiva muy sencillos que ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para el ritmo inflacionario calculamos la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es nada más que una normalización de la desviación estándar, es decir, no es nada más que la desviación estándar partido de la media por 100. Ustedes pueden hacer el cálculo muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sí es un indicador comparable de volatilidad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el ritmo inflacionario para, digamos, el coeficiente de variación del ritmo inflacionario para cada uno de estos años, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí lo voy a hacer más pequeño, no es necesario que lo tenga tan grande. Aquí. Lo mismo para el tipo de cambio y lo mismo para la tasa de interés activa. Calculamos el coeficiente de variación. ¿Qué ventajas tiene el coeficiente de variación? Como está normalizado, se puede comparar. Podemos comparar variables con distinta media, mejor dicho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que vean, jóvenes, este indicador de coeficiente de variación, el del tipo de cambio nominal comparado con los otros macroprecios. Definitivamente, el tipo de cambio nominal es una variable macroeconómica que intrínsecamente tiene una alta volatilidad, ¿sí? Esta es la evidencia a partir del cual se construye el modelo, ¿sí? Y eso en el contexto del modelo se le llama sobrereacción del tipo de cambio. El tipo de cambio está sobrereaccionando continuamente, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el contexto del modelo. Después nosotros lo vamos a traducir en lenguaje muy coloquial, pero como economistas pues debemos tener un respaldo técnico que es el desarrollo del modelo y extraer conclusiones a partir de él, ¿de acuerdo? Pero aquí está la evidencia, muchachos. Y esto se replica, obviamente, para un montón de países. Aquí lo estoy haciendo nada más para Guatemala, pero si ustedes lo hacen para cualquier país, de hecho, va a ser mucho más pronunciado. Porque, como le indicaba Jacqueline en su momento, el día de ayer, pues el mercado de activos financieros en Guatemala, el mercado financiero no está desarrollado. Entonces, el tipo de cambio, pues no genera muchas fluctuaciones porque no tenemos flujos de capital como si lo tienen nuestros países más cercanos, como lo puede ser Panamá, como lo puede ser Colombia, Perú, sí, todos esos países, ¿verdad? Y si nos vamos por el lado más arriba, pues está México. Tienen mercados más desarrollados. Entonces, tienen flujos de capital mucho más fuertes que los que tendría Guatemala. Entonces, esto sería mucho más evidente para otros países de la región.
Esto entonces es la motivación para lo que nosotros vamos a ver, muchachos, ¿sí? Lo que nosotros queremos explicar entonces es por qué el tipo de cambio, por qué el tipo de cambio tiene inherentemente una alta volatilidad, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a hacer bajo la óptica de este modelo de Rudiger Dornbusch. Lo publicó en el año de 1976 en el Journal de Economía Política, Political Economy. Y pues lo que trata de explicar es eso, ¿verdad? Sí, entonces, si quieren, vamos a escribir en nuestras copias que es sobre reacción del tipo de cambio. Ya les explico un poquito de la motivación de este modelo. Vamos a escribir qué es la sobrereacción, lo vamos a identificar en este gráfico y después pasamos al desarrollo de cada una de las ecuaciones de este modelo. ¿De acuerdo? Entonces, dejar de compartir. Entonces, ¿qué es la sobrereacción del tipo de cambio? ¿Ok? Sobrereacción del tipo de cambio nominal. Esa sobrereacción es el overshooting, ¿verdad? Overshooting. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la sobrereacción? Vamos a decir que es el comportamiento del tipo de cambio nominal en el corto plazo más allá o bien por arriba, ¿verdad? De su valor de equilibrio en el largo plazo. En el largo plazo. La sobrereacción es eso. Es cómo reacciona el tipo de cambio en el corto plazo respecto de un valor de largo plazo, bueno, un valor de equilibrio. ¿Sí? Para poderlo comprender en términos gráficos, lo vamos a representar en este diagrama. Aquí vamos a ver el tipo de cambio. Bueno, voy a aprovechar de utilizar ya la notación del modelo, ¿verdad? Fíjense que vamos a utilizar una E minúscula. Las variables que están en minúscula son representaciones logarítmicas de las variables en mayúscula. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo acá es que la E minúscula no es nada más que el logaritmo de la E mayúscula. ¿Sí? Entonces, E sigue siendo el tipo de cambio, pero ahora vamos a tener en el modelo una E minúscula. Y la E minúscula no es nada más que el logaritmo de la E mayúscula. Y eso aplica para todas las variables minúsculas en nuestro modelo. ¿Sí? Entonces aquí tengo en el eje vertical el tipo de cambio nominal, el logaritmo, el tipo de cambio nominal. Aquí tenemos el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a considerar que el tipo de cambio está en un valor E sub 0 y ocurre una expansión de la masa monetaria que ceteris paribus, ¿qué efecto genera sobre el tipo de cambio de largo plazo? Bueno, va a depreciar a este sub 1. ¿Sí? Por ser de equilibrio, jóvenes, le vamos a colocar en barras, si les parece, en barra.
Entonces, iniciamos con un tipo de cambio E sub 0 barra, es un tipo de cambio nominal de equilibrio, y hay una expansión de la masa monetaria. ¿Sí? Ustedes saben, nuestro mercado cambiario que desarrollamos día 1 en nuestra clase, y mire, la expansión de, de la masa monetaria, pues tiene un efecto, ¿verdad? Ustedes saben qué pasa con cada una de las curvas y al final de cuentas tendríamos un tipo de cambio nominal mucho más depreciado, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que nos está explicando el fenómeno de sobrereacción? Si nosotros revisamos lo que tenemos acá en la definición, revisémoslo nuevamente, es el comportamiento del tipo de cambio nominal en el corto plazo más allá de su nuevo valor o de su valor de equilibrio de largo plazo. ¿Sí? Pues fíjense, si uno pensar en términos normales en la convergencia y el equilibrio inicial al equilibrio final del tipo de cambio, uno podría suponer algo como esto. Miren, yo esperaría que el tipo de cambio en la transición del corto a largo plazo se deprecie de esta manera. Podría ser una alternativa, dar una transición suave a su nuevo valor de largo plazo, más depreciado. Uno incluso podría suponer que el tipo de cambio en el momento T, que es donde se da la expansión de la masa, se mueve directamente a su nuevo valor de largo plazo. Podría ser otra trayectoria posible del tipo de cambio nominal. El problema, digámoslo así, problema o la característica es que estas trayectorias a su valor de largo plazo son trayectorias con movimientos suaves, ¿sí? Movimientos poco volátiles del tipo de cambio. Lo que indica el modelo de sobrereacción, o lo que indica Dormush en su modelo, es que no, lo que va a hacer es que el tipo de cambio va a sobrereaccionar respecto del nuevo valor de largo plazo. Ese es el equivalente a decir, mire, el tipo de cambio es altamente volátil. Entonces, ¿cómo lo visualizamos gráficamente o cómo lo visualiza Dormush en su modelo? Ni este comportamiento de transición suave, ni este que se mueve directamente a su nuevo valor de largo plazo son consistentes con lo que la evidencia muestra, con los datos que yo les presenté. No, él dice lo siguiente, lo que va a pasar con el tipo de cambio en el corto plazo es que va a tener un comportamiento más allá de su nuevo valor de largo plazo. Entonces, de acuerdo al modelo de Dormush, lo que va a pasar es que el tipo de cambio se va a sobredepreciar. Sobredepreciar respecto de su nuevo valor. ¿Sí? Y a partir de ello, la trayectoria de convergencia pues va a tener la siguiente forma. Algo como esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde identificamos nosotros la sobrereacción cambiaria? ¿Sí? Si nos vamos a la definición, el comportamiento excesivo que tiene el tipo de cambio en relación a su valor de largo plazo. En consecuencia, la sobrereacción cambiaria, voy a colocar en negro, la sobrereacción cambiaria es este segmento que tengo acá, miren. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se va por arriba de su nuevo valor de largo plazo. ¿Sí? Este segmento en negro es la sobrereacción, o bien el overshooting, ¿verdad? Sobrereacción del tipo de cambio. Licenciado, solo una pregunta. ¿Claro? ¿Sí? Eso es en el corto plazo, ¿verdad? Eso únicamente sucede en el corto plazo. Sí, exactamente, en el corto plazo. Fue un poco lo que nosotros estábamos viendo cuando les dije, mire, vamos a hacer una pequeña disección, un pequeño corte aquí de corto plazo, y vamos a ver cómo es la volatilidad de este macroprecio. Exactamente. Entonces, lo que estamos observando aquí es el comportamiento prácticamente inmediato que tiene el tipo de cambio ante ese shock o ese choque de masa monetaria, que fue lo que generó este tipo de cambio de largo plazo sobredepreciado. Exactamente. Pero concretamente, Alejandro, es efectivamente el comportamiento inmediato o de corto plazo del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos explicar en nuestro modelo es esto. Miren, jóvenes, quiero ser explícito en que ustedes vean qué es lo que nosotros queremos explicar. Es esto, miren, este comportamiento por arriba. Porque vuelvo a repetir, cualquiera puede decir, mire, lo que va a pasar es que inmediatamente en el periodo T vuelve a su valor de largo plazo. Pero no, este modelo nos dice que se tiene que ir por arriba.
¿Qué está detrás de esta volatilidad que tenemos acá? Es un poco lo que nosotros vamos a estudiar a través de nuestro sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y que obviamente lo vamos a llevar después a un lenguaje coloquial que podría discutir cualquier persona, ahora sin utilizar tanta ecuación. Pero obviamente tenemos que analizarlo desde la óptica de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta con lo que es la sobrereacción? ¿Sí? Lo que queremos explicar a través de nuestro modelo. Este segmento de acá es la sobrereacción cambiaria, el comportamiento por arriba de su valor de largo plazo derivado de una expansión en la masa monetaria. ¿Sí? Digamos, Dick, lo que se quiere comprobar es que el tipo de cambio es cíclico, digamos. Sí, al final tiene un comportamiento cíclico exactamente porque no se va a sobredepreciar excesivamente. Eso es correcto, Andrés. Al final, recuérdense que todo lo estamos estudiando desde la perspectiva de las fluctuaciones económicas. ¿Sí? Entonces es correcto, Andrés. Todo esto está analizado desde las perspectivas de los ciclos económicos. Todos estos meses van a ser de ciclos, ¿verdad? El último mes pues va a ser del análisis de largo plazo, las trayectorias, las tendencias, ¿sí? Entonces, lo que está detrás de esto es precisamente un fenómeno cíclico del comportamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Exactamente. ¿Mm? Solo que las ondas cíclicas acá, Andrés, son mucho más amplias que las de otras variables económicas. Eso es lo que estamos señalando, ¿verdad? Sí. Pero efectivamente lo que está detrás es el comportamiento cíclico. Alejandro. Sí, licenciado, digamos que este overshooting siempre se va a dar en las expansiones monetarias, ¿verdad? Digamos que si hubiera una digamos, expansión contractiva, existirá overshooting negativo, por así decirlo. Esa es buena pregunta, exactamente. Fíjese que de hecho hay un ejercicio en el laboratorio que habla de eso. Nosotros lo vamos a analizar desde la perspectiva de una expansión monetaria. Si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de la contracción, que es el ejercicio que está precisamente en ese laboratorio que les acabamos de trasladar, el nuevo, pues va a pasar precisamente un fenómeno de alta volatilidad, pero en este caso en sentido contrario, ¿sí? Entonces vamos a tener un E barra sub 0. Cuando hacemos contracción monetaria, pues, ¿qué pasa con la oferta de dólares? Pues va a ser mayor, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron en nuestro mercado cambiario. Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con el quetzal? Se va a Pues apreciar. exactamente, muy bien, se va a apreciar. Entonces, un nuevo valor de largo plazo, que es este barra sub 1, va a ser un tipo de cambio más apreciado. El de largo plazo. Pero, ¿qué esperamos en el corto plazo? Pues el tipo de cambio se tiene que sobreapreciar respecto del nuevo valor. Es decir, se mantiene el fenómeno de alta volatilidad, pero ahora en sentido contrario. Entonces va a haber una sobreapreciación cambiaria de corto plazo que después implica una depreciación. Si quieren, veámoslo acá. Una sobreapreciación de corto plazo que después implica una depreciación a su nuevo valor de equilibrio. Entonces, efectivamente, ¿encontramos el fenómeno de overshooting? Sí, solo que en sentido contrario, ¿verdad? Porque en este caso es una contracción monetario, una contracción en la cantidad de dinero en que están. Solo que esta parte la van a hacer ustedes en el laboratorio. Exacto. Se adelantaron. Muy bien, muchachos, eso está bien. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna inquietud más? Bueno, jóvenes, entonces iniciemos entonces con los supuestos. Todo modelo, jóvenes, tiene supuestos porque tenemos que simplificar la realidad que para nosotros como economistas de por sí es compleja, ¿sí? Entonces, ¿qué supuestos nosotros vamos a utilizar en este modelo? Me voy a pasar a las diapositivas. Eso sí no lo voy a escribir acá en la pizarra. Me interesaba más este concepto, jóvenes, de sobrereacción, importantísimo, ¿sí? Pienso que la pregunta de Alejandro nos ayuda a clarificar que también es válido para las contracciones monetarias, ¿verdad? Bueno, entonces revisemos. Vamos a ver acá, jóvenes. He tenido últimamente problemas con esta parte. Creo que ya lo pueden ver. Sí, ya lo pueden ver. Entonces, si quieren, revisemos lo que acabamos de escribir. Es el movimiento excesivo, miren, del tipo de cambio respecto a su valor de largo plazo. Fíjense que es un modelo keynesiano que tiene la propiedad de tener sticky price. Fíjense que sticky es el equivalente a decir como pegajoso, ¿verdad? ¿Sí?
Pero sticky price en el contexto macroeconómico significan precios rígidos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Sabemos que este modelo tiene distintas velocidades de ajuste en precio. Este modelo es, jóvenes, es un modelo muy sencillo, pero un modelo que refleja muchas características de los mercados. Y una de ellas es que hace una diferencia en la velocidad de ajustes de precios, ¿sí? Yo les pregunto, jóvenes, ¿cuál de estos dos macroprecios creen ustedes que es mucho más rígido? O sea, se mueve mucho más lento al momento de ajustar los mercados. ¿Los precios de bienes o la tasa de interés? ¿Cuál de las dos creen ustedes que se mueve más lentamente? Los precios ¿Qué de les diría a bienes. ustedes la intuición? Jacqueline. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Yo diría que los precios de los bienes, porque ese es algo que Exactamente. depende del movimiento de la economía y porque en la tasa de interés la reacción es inmediata usualmente, o sea, a través de una política o alguna acción ya tenemos un cambio en las tasas de interés. Muy bien, Jacqueline, excelente respuesta, eso es. Entonces, lo que hace este modelo, viene Dornish y dice, sí, entonces vamos a definir distintas velocidades de ajuste en los mercados al momento de retornar al equilibrio. Y por eso es que en el mercado de bienes, eh, digamos, modela los precios como rígidos, ¿verdad? Es lo que tenemos acá, ¿sí? Eh, bueno, y después dice que sobre reacciona el tipo de cambio y después se aprecia nuevamente, o mejor dicho, lentamente a su nuevo valor de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Eso un poco ya lo hablamos acá, no voy a discutir nada más. Sí, sí. Al final de cuentas, como les indicaba, pues muestra que el tipo de cambio se depreciaría y sobre reaccionaría en depreciación, que luego se apreciaría, ¿verdad? Es lo que hemos estado discutiendo. Es la parte de la sobrereacción, ¿verdad? Digamos que cuando se va por arriba de su valor de largo plazo, pues tenemos este fenómeno de alta volatilidad. ¿Sí? Aquí no voy a hablar nada más de esto, pienso que ya lo discutimos. El modelo, ¿sí? Jóvenes, todo modelo tiene supuestos. Ahora sí entremos en la parte de los supuestos, ¿sí? Fíjense que vamos a asumir movilidad perfecta de capitales y al mismo tiempo vamos a considerar que los activos son sustitutos perfectos entre los domésticos y los del extranjero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tenemos movilidad perfecta de capitales y al mismo tiempo activos que son sustitutos, necesariamente que se tiene que verificar, muchachos. Ustedes ya lo saben. Si tengo esas dos condiciones, ¿qué condición de equilibrio debe prevalecer en ese mercado? Es lo de la UIP. Exactamente. Muy bien, Juan. Excelente. Es la UIP, la paridad no cubierta. Excelente, muchachos. ¿Ya? Si se dan cuenta, pues ya dominan un montón de conceptos. O sea, prácticamente solo integrar lo que ustedes ya saben. Lo que nos indica Jacqueline. Vean el supuesto número 2, este que estoy marcando. Dice que el modelo se construye sobre distintas velocidades de ajuste, ¿sí? En los mercados de bienes, y en el mercado de activos financieros, el cual se ajusta mucho más rápido que el de bienes, un poco lo que Jacqueline nos comentó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este modelo tiene distintas velocidades de ajuste al momento de equilibrar cada uno de los mercados. Lo que nos indica es que el sector nominal de la economía se ajusta mucho más rápido que lo hace el sector real, el sector de bienes, que se ajusta lentamente porque tenemos precios rígidos, ¿sí? Entonces, supuesto número 2, distintas velocidades de ajuste de los macroprecios, ¿sí? El mercado de activos financieros y el mercado de dinero, que es el sector nominal, prácticamente se equilibran en todo momento, ¿verdad? Porque el macroprecio se mueve rápidamente para poder equilibrarlo, mientras que el mercado de bienes pues puede tener excesos de demanda y excesos de oferta que obviamente se van a disipar lentamente, ¿sí? Supuesto importantísimo. Supuesto número 3, que este modelo es consistente con la hipótesis de expectativas racionales. Fíjense que las expectativas racionales son todo un tópico, todo un tema, que en los últimos años prácticamente no lo he podido dar por cuestiones de tiempo, pero es un tema importantísimo para la política monetaria, pero en esencia, muy sencillo, ¿qué nos indica la hipótesis de expectativas racionales? Pues lo que nos indica es que los escenarios que se forman los agentes, los escenarios futuros sobre la dinámica de las variables económicas son consistentes, ¿sí? Con un modelo económico, ¿sí?
en términos sencillos, son consistentes con los ciclos económicos, si quieren verlo así, ¿verdad? Sí. Es decir, la gente considera que cualquier comportamiento por arriba o por debajo de su valor de largo plazo es totalmente transitorio. Si no es un fenómeno de crisis, ¿verdad? No es un cambio de régimen, sino que es algo totalmente temporal. Así de sencillo. La realidad es que esta hipótesis de expectativas racionales involucra más cosas, pero para fines de este modelo que estamos viendo, lo que nos indica es que las expectativas de los agentes son consistentes con el modelo económico. Sí, es sencillo. ¿Sí? Si quieren, cuando veamos la ecuación 2, precisamente me voy a detener a esa parte. ¿Sí? Y pues el último no es un supuesto, sino es un resumen, ¿verdad? Lo que nos indica es que este modelo se basa en expectativas racionales, precios rígidos y movilidad perfecta de capitales, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiéramos resumir, los supuestos son prácticamente tres, ¿sí? Supuesto número 1, tenemos movilidad perfecta junto con activos o junto con bonos que son sustitutos perfectos. ¿Qué implica eso? Lo que Juan nos indicó, que tenemos una paridad no cubierta, ¿sí? De tasas de interés. El segundo supuesto es que los precios de los bienes son rígidos, mientras que la tasa de interés y el tipo de cambio son flexibles. ¿Sí? Sencillo. Y el supuesto número 3 es que las expectativas de los agentes son consistentes con la dinámica del modelo. Así es sencillo. ¿De acuerdo? Pero entonces vamos a empezar a modelar a la dinámica del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, pues vamos a modelar cada uno de los mercados. Fíjense que en este modelo vamos a tener tres mercados. Está el mercado de activos financieros, está el mercado de dinero y el mercado de bienes. Entonces, vamos a caracterizar cada uno de los mercados generalmente a través de su condición de equilibrio, ¿sí? Entonces, si quieren, ahora sí, iniciemos, ¿verdad? ¿Sí? Voy a utilizar la pizarra para las primeras dos ecuaciones, si les parece. Dejar de compartir. Si necesito referencia a alguna ecuación, pues ustedes me lo indican. Vamos a ver, voy a borrar. Si quieren saber esto mejor. Entonces vamos a empezar con el primer mercado. El primer mercado que nosotros vamos a caracterizar es el mercado de activos financieros. Mercado de activos financieros. ¿Sí? Si partimos de los supuestos jóvenes, tenemos movilidad perfecta y tenemos un alto grado, una perfecta sustitución de bonos soberanos. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que el rendimiento de los activos nacionales, lo que nosotros vimos, ¿verdad? El rendimiento de los activos nacionales tiene que ser igual al rendimiento de los activos del extranjero, ¿verdad? Es una condición necesaria. En el contexto de nuestro modelo, la ecuación número 1 nos indica que la tasa de interés, ahora sí voy a utilizar la nomenclatura que utiliza el modelo, es igual a la tasa de interés del extranjero más esta X que tengo acá. Entonces la ecuación número 1 ya es conocida por ustedes, fue lo que nos indicó Juan. La ecuación 1 es una paridad no cubierta de tasas de interés. Entonces, ¿cómo caracterizamos el mercado de activos financieros a través de una UIP, que es nuestra condición de estabilidad, nuestra condición de equilibrio? Tal como me indicaron ustedes el día de ayer, el rendimiento de los activos del extranjero tiene un componente directo, que es la tasa de interés del bono, más un rendimiento indirecto que viene por la volatilidad cambiaria, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene interesante este modelo? Tiene una ecuación de formación de expectativas cambiarias. Y lo que nos indica la ecuación número 2 es que las expectativas cambiarias, eso de acá sería la tasa de variación esperada, si ustedes quieren ver el equivalente a lo que nosotros vimos en clases un par de días, ¿sí? La ecuación de formación de expectativas no es nada más este parámetro teta que indica la discrepancia entre el tipo de cambio de equilibrio menos el tipo de cambio en día de hoy. ¿Sí? Entonces la ecuación número 2 es la ecuación de formación de expectativas cambiarias. Es la tasa de variación esperada, si quieren verlo de esa manera, como les indicaba.
¿Sí? Entonces vean cómo construye Dormush la forma en la cual los agentes construyen sus expectativas cambiarias, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que voy a hablar de este parámetro teta, esto de acá, el parámetro teta, y teta está en el intervalo 0,1, ¿verdad? 1 cerrado y 0 abierto. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a estudiar, ¿no? Fíjense que este parámetro teta es el parámetro de expectativas. ¿Cómo funciona? En un momento lo vamos a explicar. Primero, es importante que ustedes observen que la formación de expectativas depende de dos variables. El tipo de cambio spot, que es el tipo de cambio el día de hoy, y el tipo de cambio de largo plazo. ¿Sí? Entonces revisemos, ¿qué es lo que pasa si el tipo de cambio está por arriba del tipo de cambio de largo plazo? ¿Qué va a pasar con X, jóvenes? Sí, si el tipo de cambio está sobrepreciado, es decir, si está por arriba de su valor de largo plazo, ¿cómo es la tasa de variación del tipo de cambio, la esperada? Apreciación, licenciado. Dígame, Alejandro. Positiva. A una apreciación. O sea, si está depreciada, Ajá. su esperado es una apreciación. Ese es correcto. Ahora solo Fernanda, usted me indicó el signo, ¿verdad? ¿Cómo sería el signo? ¿Señaló? Fíjese que Ah, no, Alejandro dio una es pista. depreciar, perdón, es negativo. Es para Exactamente, arriba. muy bien. Ujú. Es exactamente, esto va a ser negativo. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. ¿Sí? Muy bien, Alejandro, y perfecto, Fernando, ¿sí? Parece excelente el análisis. Si el tipo de cambio está por arriba, si está sobredepreciado respecto a este valor de equilibrio, ya vamos a definir qué representa el tipo de cambio de equilibrio en el modelo. Pero lo que va a pasar es que los agentes van a esperar una precisión y como lo vimos en su momento, si la tasa de variación esperada es negativa, eso implica una apreciación en el futuro. Es correcto. Recuerden que aquí teta es positivo. Entonces, como teta es positivo, no va a afectar el signo de lo que tenemos acá, ¿verdad? Por eso nos preguntaba qué pasa con X, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que pasa con X depende de esta diferencia. Entonces, si el tipo de cambio está por debajo, o sea, si tenemos un quetzal fortalecido respecto de su valor de largo plazo, entonces esperamos que los agentes esperan a que se deprecie. Sí, porque esto es más pequeño, ¿verdad? Esto es más pequeño que esto. Y si el tipo de cambio ya está en su valor de largo plazo, entonces, independientemente de teta, ¿qué va a pasar con X? Tendría ¿Se que ser igual a mantendría cero. constante, licenciado? ¿Y qué esperarían entonces los agentes? Como los agentes no esperan que cambie, entonces, ¿cómo sería la tasa de variación? Cero. Sería cero, ¿verdad? Revisamos un poco la lógica de lo que nosotros acabamos de escribir. Bueno, digo, no he hablado del parámetro todavía. Ya vamos a discutir un poco de eso. Aquí tengo el logaritmo del tipo de cambio. ¿Se acuerdan que la variable en minúscula es una representación logarítmica del nivel? ¿Sí? Aquí tengo el tiempo y voy a suponer que este se barra. Entonces veamos el primer caso. Si el tipo de cambio el día de hoy es un valor, un coeficiente que está por arriba de su valor de largo plazo, lo que nos estaba comentando Alejandro, ¿sí? Si ustedes ven que el quetzal ahorita de hecho se está depreciando, muchachos. Si ustedes le están dando seguimiento al tipo de cambio en Guatemala, ¿verdad? Se está depreciando. Está a 7.95, ejemplo, ¿verdad? Porque está en 7.84 aproximadamente, pero imagínense un 7.95. Como ustedes son economistas y saben que hay un comportamiento cíclico del tipo de cambio, ¿qué esperan entonces? Lo que nos indicó tanto Alejandro como Fernanda. ¿Qué esperan? Que hay una apreciación. Una apreciación.
Muy bien, excelente. Muy bien, Andrea, me indicó, perfecto. Esperamos una precesión, eso implica que X va a ser menor a cero, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Pues aquí lo que nos indicaba Andrés, hay un comportamiento cíclico en el comportamiento de las variables. ¿Sí? El caso número 2, si el tipo de cambio, ese sería el caso, bueno, aquí lo voy a colocar acá, si E es mayor a bajo. ¿Sí? Tenemos esto de acá, y aquí tenemos un tipo de cambio que está por debajo de su valor de largo plazo. Entonces, ¿qué esperan los agentes? Si está a 7.10, esperan que se deprecie. Entonces, la tasa de variación esperada por los agentes va a ser positiva porque esperan una depreciación de 7.10 a 7.80. Se va a depreciar. Y por último, el último caso es trivial, y es que lo que pasa es que el tipo de cambio está montado en su valor de largo plazo, pues esperan que no valía nada, ¿verdad? Porque ya está en su valor de largo plazo. Ujú. Entonces, joven, no sé si hay alguna inquietud en qué representa esta diferencia. Voy a hablar del parámetro. Ahora voy a hablar de él, pero no sé si hay alguna duda en esta parte. Lico, una Es la pregunta. ecuación de formación de expectativas. Alejandro, por favor, adelante. Digamos, licenciado, que esto podría ser relacionado, digamos, en el último caso con lo que usted mencionaba el día de ayer, de, Sí, digamos, de adelante. Dinamarca con la zona del euro, que digamos ellos están como Sí. en una paridad, por así decirlo. Exactamente, muy bien, Alejandro. Entonces, fíjense que prácticamente se, se, ¿cómo decir la palabra? Se informa a los agentes prácticamente, o se acostumbra, mejor dicho, a los agentes a que tengan credibilidad en la autoridad monetaria, porque las expectativas de los agentes va a ser, bueno, cualquier cosa que pase, yo sé que hay un compromiso de la autoridad monetaria con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues las tasas de interés pues, van a ser iguales, ¿verdad? Porque esto de acá se vuelve cero. Y como vimos en la evidencia, ¿se acuerdan el día de ayer? Las tasas de interés locales y el extranjero prácticamente eran idénticas, ¿sí? Entonces los agentes dicen, bueno, como ya está en su valor de largo plazo, sería el equivalente a tener un tipo de cambio fijo, exactamente, Alejandro. ¿Sí? Entonces los agentes ya no esperan que cambie el tipo de cambio y en consecuencia, pues la tasa de interés local tiene que ser igual a la tasa de interés del extranjero. Si no lo fuese, ustedes saben que los mismos flujos de capital obligarían a la autoridad monetaria a intervenir en el mercado cambiario. Y ustedes saben que eso implica, si es depreciación, perder reservas. Y es un lujo que no se puede dar a una economía, ¿verdad? Entonces, lo que hace es sincronizar su tasa con la del país que tiene el tipo de cambio fijo, ¿verdad? Entonces pierdo totalmente independencia de mi tasa de interés como instrumento de política. Exacto. Muy bien, eso sería. Entonces hablemos de este parámetro. Fíjense que este parámetro teta es el parámetro de expectativas, si le podemos llamar así. Entonces voy a hablar de teta, y teta es el parámetro de expectativas. Parámetro de expectativas. De expectativas cambiarias también lo pueden colocar. De expectativas. ¿Y qué nos indica este parámetro de expectativas? Es la fracción o bien el porcentaje que la gente considera de los datos para la formación de sus expectativas. Ahí te lo voy a explicar. Es un indicador subjetivo, jóvenes. Es la fracción o porcentaje que la gente considera de los datos para su formación de expectativas, ¿verdad? Eso voy a esperar que lo tengan ahorita en sus copies y voy a detenerme a explicar un poco ese parámetro. Si no se entiende, me indican, jóvenes, de lo que acabo de escribir. Que no se lea bien, ¿verdad?
Fíjense que este modelo lo vamos a llevar también a un paquete computacional y vamos a hacer una simulación para que ustedes vean cómo se puede llevar un modelo al plano empírico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué implica hacer econometría? Porque hay que estimar los parámetros. El problema es un parámetro como este, ¿sí? Vamos a ver, yo veo que ya la mayoría lo tiene, ¿sí? Entonces revisemos. Me indica que es una fracción, ¿sí? Una proporción, si quieren verlo así. Es una proporción que la gente considera de los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos que tiene la gente es cuándo es el tipo de cambio el día de hoy y el tipo de cambio de largo plazo. Digamos que el tipo de cambio de largo plazo se puede estimar como un promedio aritmético, un promedio simple del tipo de cambio en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de ustedes, por ejemplo, como economistas, ¿tiene alguna idea, tiene algún valor de cuánto sería el tipo de cambio promedio, ¿verdad? El tipo de cambio de equilibrio que en general uno observa en periodos largos de tiempo? Pues eso sería de barra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tanto el tipo de cambio el día de hoy como el tipo de cambio de largo plazo son datos, son insumos que la gente utiliza para poder construir sus expectativas, porque mucho ojo, jóvenes, este X, si se dan cuenta, es un indicador subjetivo, porque las expectativas que ustedes tienen de algo es algo que depende de cada persona. Mira, yo les pregunto, mire, ¿qué va a pasar con la selección? Vamos al mundial. Sus expectativas, jóvenes. Uno puede decir, sí, ¿quién es fanático? Sí, vamos al mundial. ¿Quién se va a los datos? Mira, probablemente no. Ambos utilizan la misma información, el desempeño de la selección. Esto sería esto, miren, el desempeño de la selección. Pero esto de acá es esa fracción que ustedes consideran de los datos, la credibilidad que ustedes le tienen a los datos. ¿Le tienen mucha confianza a los datos? Pues muy probablemente qué valor va a tener este parámetro. ¿Va a ser cercano a cero o va a ser cercano a uno si le tienen mucha confianza a los datos? Se utilizan mucho la información proveniente de los datos. Pues si le tienen una alta credibilidad a la data, muy probablemente teta va a ser igual a 1. ¿Sí? Veámoslo con este ejemplo. Vamos a suponer que los datos que todos tienen acceso a esa información, nos indica que dado el tipo de cambio el día de hoy y el tipo de cambio de largo plazo, pues la apreciación que tenemos acá es del 50%. 50%. Tanto Alejandro, Jacqueline, Bernardino, Daniel y mi persona tenemos esta información como datos. Pero cuando yo le pregunto qué expectativas tiene, cada uno me da un resultado distinto. ¿Están de acuerdo? Es decir, teniendo todos la misma información, nuestras expectativas pueden ser distintas. La pregunta es ¿por qué? Por este parámetro, miren. Está en el parámetro, porque este parámetro es un indicador subjetivo de la confianza que le tengo en la data. Yo le pregunto a, qué sé yo, a Ana María Montúfar, le pregunto, mire, del 50%, ¿cuánto cree usted que se va a apreciar? Si Ana María me dice que se va a apreciar en un 50%, ya podemos saber qué valor tiene teta. Jóvenes, ¿qué valor tendría teta entonces? O sea, los datos me indican una apreciación del 50 y sus expectativas son de apreciación del 50%. Pues, ¿cuánto sería el ponderador teta? Igual a Uno. 1. 1, exactamente, no llega en 1. Pero si Ana María me indica que aprecie en un 25%, pues teta tiene otro valor. ¿Qué valor tiene teta? 0.75, creo yo. De hecho, es la mitad de lo que me indican los datos, ¿verdad? Si los datos me indican 50, ¿qué valor tendría que tener teta para que sus expectativas tengo 50%? Aquí tengo 25%. Entonces, ¿qué valor debería tener teta? ¿Por cuánto debería multiplicar teta para que X sea 25? 0.5. Medio. Exactamente, 0.5, ¿verdad? Ajá. Entonces, vuelvo a repetir. Teta es un parámetro subjetivo que me indica la confianza que los agentes tienen en los datos, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, si los datos me indican 50%, cada uno de nosotros puede tener una expectativa distinta de apreciación. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que los agentes esperan apreciación. ¿Y cómo lo puedo mostrar en esta ecuación? ¿Cómo sé que los agentes esperan apreciación a través del parámetro teta y no una depreciación, por ejemplo? A través del parámetro. ¿Qué característica tiene el parámetro? Además, obviamente, que está en el intervalo. Pues ¿Tiene 0,1. símbolo negativo? Que no, exactamente, que no tiene signo negativo. Fíjense que teta es positivo y por ser positivo es consistente con los datos, es consistente con el modelo. Ahí está la parte de expectativas racionales, muchachos. Entonces, nuevamente, vayamos resumiendo lo que estamos haciendo por partes. ¿Sí? Teta lo podemos ver primero en su signo. Teta tiene un signo positivo, claramente. Fíjense que no puede ser cero, ¿sí? Porque es abierto. Tiene un signo positivo. El hecho que tenga signo positivo, lo que nos está indicando es que el movimiento que va a tener el tipo de cambio en las expectativas es consistente con los datos. ¿Están de acuerdo? Sí, porque si los datos me indican apreciación, las expectativas necesariamente van a ser de apreciación. ¿Todos me siguen? Sí, porque teta es positivo. Si teta es positivo, lo único que va a hacer es que me va a dar una fracción de esto que tengo aquí en los datos. Pero va a respetar ¿qué? Va a respetar el signo, ¿sí? Entonces, cuando respete el signo, estamos diciendo que mis expectativas son consistentes con los datos. Y a eso se le llama expectativas racionales, en términos muy sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer escenario es el signo. El signo me indica que las expectativas son consistentes con los datos. Segundo escenario, la magnitud. La magnitud lo que me indica es aquella fracción que la gente utiliza para su formación de expectativas basada en la data, ¿sí? Entre más confianza, entre más certidumbre tenga la gente en los datos, ese parámetro converge a qué valor. Muchachos. A 1. A 1, exactamente. Muy bien, creo que quedó claro, ¿sí? Entonces, ven la ecuación de formación de expectativas, jóvenes. Una ecuación muy sencilla, pero explica un montón de cosas. Vuelvo a repetir, es un modelo digno de estudiar para ustedes como economistas, ¿verdad? Que vean con una ecuación lineal todo lo que está explicando, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos nuestro mercado de activos financieros modelado. Lo que hace Dormush es que toma una UIP y le agrega una ecuación de formación de expectativas. Ya tenemos prácticamente la dinámica del mercado de activos financieros, ¿sí? ¿Alguna duda, ya sea con la ecuación 1 o con la ecuación 2, previo a pasar a nuestro mercado de dinero? Fíjense que este mercado tiene nada más dos ecuaciones. Muy sencillo. Mercado número 2, mercado de dinero. Vamos a ver qué pasa en el mercado de dinero, muchachos. ¿Cómo creen que caracterizaríamos nosotros el mercado de dinero? Tomando en cuenta pues, que ustedes lo vieron ya en macroeconomía 2. ¿Cómo se caracteriza el mercado de dinero? ¿Qué recuerdan ustedes del mercado de dinero? Por los tipos de dinero que hay, licenciado. Sí, ¿cuáles serían esos tipos de dinero, hermana? Si nos podría ayudar, por favor. Es que no me recuerdo si es modo especulación, transacción y me falta uno. No me recuerdo. Muy bien, hermano. Exactamente, muy bien, eso es. O sea, sí lo tienen presente. Muy bien, hermano, eso quería saber. Fíjense que hay varios motivos de demanda de dinero, ¿sí? Este es el motivo transacción, el motivo especulación y el motivo precautorio, o el motivo precaución. Exactamente, muy bien, muchachos. O sea que ya lo saben, ¿sí? Entonces, para poder caracterizar el mercado de dinero, nosotros lo vamos a hacer a través de una LM, ¿sí? La LM resume la preferencia por liquidez, que son los motivos de demanda de dinero, y pues la oferta de saldos reales, que es prácticamente exógena, es como usualmente se modela. Entonces, nuestra ecuación número 3 va a ser prácticamente una LM, ¿verdad?
Bien, M igual a L. Donde M prácticamente sería la oferta de saldos reales, money supply, y la L haría referencia a la preferencia por liquidez, liquidity preference. ¿De acuerdo? Entonces vamos a modelar cada uno de los componentes, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, la oferta de saldos reales pues se representa a través de N partido P, ¿de acuerdo? Masa monetaria partido precio. Mientras que la demanda de dinero, tal como le indicó mi hermana correctamente, pues tiene un motivo transaccional y precautorio que depende del ingreso y un motivo especulativo que depende de las tasas de interés. Utilizando la notación de nuestro modelo, puede utilizar esta R, que representa la tasa de interés. ¿Cuál es el signo esperado para la demanda transaccional o precautoria de dinero? Positiva, Lee. Positivo, muy bien, jóvenes, excelente. ¿Y para la demanda especulativa? ¿Cómo se comporta la tasa de interés con la preferencia por liquidez? ¿O la demanda de dinero? Recuerden que si sube la tasa de interés, el costo de oportunidad de tener recursos líquidos, o sea, la preferencia por liquidez, es muy alta. Entonces, ¿qué pasa con mi demanda de dinero cuando sube la tasa de interés? Es menor. Es menor, exactamente, ¿sí? Entonces, este sería el signo esperado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dormush en este modelo? Lo que hace es que adopta una preferencia por liquidez no lineal, que después linealiza a través de logaritmos. Entonces, vean cuál es la especificación que nosotros vamos a utilizar. Va a ser M partido P, esto es igual a Y elevado a este parámetro phi, ¿de acuerdo? El otro era teta, este es phi, y esto lo multiplicamos por el exponencial de menos lambda por R, ¿sí? Vemos que Dormush adopta esta especificación, ¿verdad? Sí. Fíjense que aquí lo importante de ver es que los parámetros que representan la magnitud de respuesta en las demandas por preferencia de liquidez son consistentes con lo que ustedes me indicaron, ¿eh? Yo voy a hablar un poco más a detalle de este parámetro phi, y lo voy a colocar acá. Esto se lee phi. Así es como se lee. Phi, ¿verdad? Con F. Así es como se escribe. No es Licenciado, phi. Sí, adelante. yo creo que ese parámetro lo había mencionado la vez pasada, si no recuerdo. No sé si es el mismo, Sí, pero exactamente. Lo que no recuerdo, Alejandro, y eso estaba haciendo memoria cuando estaba revisando mis copias, en qué modelo se los indiqué, pero ya habíamos hablado de ti. ¿Usted recuerda, Alejandro? Lo hablamos en un momento. No me acuerdo en qué modelo, pero ya lo hablamos. ¿Sí? En Entonces el le de dije, mire, Samuelson. en Balanza Samuelson, sí, exactamente. ese fue. Gracias, mi hermano. Gracias, Alejandro. Excelente, muchachos. ¿Sí? Y es que ayer que estaba repasando mis copias, dije, les voy a hablar de ti, pero ya me acuerdo que se los había comentado, pero no tenía presente. Gracias, Alejandro, gracias, mi hermana. Exactamente. Es un primo cercano de ti. Hasta creo que hice esa misma broma, ¿verdad? Y sí, es un primo, ¿verdad? Pero primo lejano, ¿de acuerdo? Vamos a ver, muchachos, ya tenemos tiempo. Entonces, fíjense que, de hecho, Dormush explica esto, ¿verdad? En una nota al pie, dice, mire, vamos a adoptar una especificación no lineal para la LN, particularmente para la preferencia por liquidez, y lo que hace es linealizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Pues vamos a linealizar esta expresión. Ya vamos a llegar a una expresión mucho más sencilla, muchachos, ¿sí? Entonces aplicamos logaritmos. ¿Y qué tendríamos acá? Fíjense que tendríamos logaritmo de n menos logaritmo de p, mayúscula, ¿verdad? Este es igual a phi por el logaritmo de y mayúscula. ¿Sí? Como es un producto, más el logaritmo del exponencial, ¿verdad? Ustedes saben que eso se cancela, ¿verdad? Pero lo voy a hacer explícito.
menos lambda R. Entonces aplicamos logaritmos para poder linealizar esta expresión. Y lo que hacemos es cambiar la notación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que las variables en minúscula son representaciones logarítmicas de sus contrapartes en mayúscula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este log m, ¿a qué sería igual? Log m mayúscula es igual a m minúscula, ¿verdad? ¿Sí? Porque la minúscula equivale al logaritmo de la variable mayúscula. ¿Sí? Entonces, vean, que vamos a encontrar es algo muy sencillo. M menos P, es decir, una P minúscula, ¿verdad, muchachos? Lo voy a hacer más minúscula porque no parece tan minúscula. Ahí está, miren. M menos P es igual a pi por y minúscula, ¿sí? Logaritmo con el exponencial se cancela, ¿sí? El logaritmo es como si fuese una base, ¿verdad? Y el exponencial, pues... perdón, el logaritmo sería un exponente y el exponencial es la base. Entonces se cancela, ¿sí? Pues, ¿qué nos quedaría? Más por menos, menos, lambda, R. Es una LM, joven, ¿eh? Una LM linealizada. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es una MLM linealizada. ¿De acuerdo? Y esa es la ecuación 3 del paper. Si ustedes revisan el paper, así es como tiene Dormus la ecuación número 3. Miren. Vamos a revisarla. Ya me generó la inquietud, pero sí, debería ser idéntica. Vamos a ver. Sí, vean acá. M menos P es igual a pi por y menos lambda R. Si se dan cuenta, la condición de equilibrio, dejar de compartir, es la ecuación de equilibrio del mercado de dinero. ¿Sí? Entonces partimos caracterizando el mercado de dinero con la LM. La LM me indica que la oferta de saldos reales es igual a la preferencia por liquidez por los motivos que ustedes me señalaron. ¿Cómo interpretamos esto? De hecho, ya se me acabó el tiempo. Tendríamos 2 minutos y no nos va a alcanzar en 2 minutos. Entonces, si quieren, el día martes voy a retomar esta ecuación para poder explicarla económicamente. Ya matemáticamente ya lo hicimos, pero económicamente le vamos a dar un sentido. ¿Qué representa phi y qué representa lambda? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna inquietud en cuanto al desarrollo matemático. La interpretación cualitativa la dejaríamos para el día martes, ¿verdad? ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces lo dejamos hasta acá el día de hoy. Tengan feliz noche, feliz fin de semana. Estudien para el examen, jóvenes, porque es muy cercano, ya viene por ahí el examen. Y pues nos vemos el día martes, ¿verdad? Me voy a quedar acá un par de minutos por si tienen inquietudes. Sí, tengan feliz noche. Sí, Oscar, adelante. Licenciado, buenas noches. En este caso no importa si el exponente que escogió o más bien la base era base 10, base natural, no importa, ¿verdad? No importa, fíjese que yo ya le comprendo, ¿verdad? Porque uno puede decir aquí debe ser logaritmo natural, ¿verdad? Para efectivamente poder hacer la cancelación, ¿verdad? Yo creo que por ahí va su pregunta, ¿verdad, Oscar? La realidad es que no importa la base. Al final de cuentas, pues lo que nosotros obtenemos es una expresión linealizada, ¿verdad? Lo podemos hacer con logaritmo natural o bien con logaritmo de base 10. Comprendan la pregunta de Oscar porque eso está en base 10 y eso está en base 2.70 y algo, ¿verdad, Oscar? Sí, para ir a su consulta, pero no hay ningún inconveniente. De hecho, lo podríamos linealizar con logaritmo natural, ¿verdad? De hecho, muchos paquetes computacionales utilizan log para poder representar al logaritmo natural. Entonces, no, en este caso no habría ningún inconveniente, Oscar. Sí. Ok, gracias, licenciado. Sí. De hecho, formalmente debería ser el logaritmo natural. Sí. Pero lo que estamos haciendo es linealizar esta expresión que tenemos acá, que es no lineal para poder llegar a una LM linealizada. Entonces, gracias por la observación, Oscar. Formalmente debería ser un logaritmo natural, ¿verdad? Porque eso sí nos permite cancelar con este exponencial que tiene base E. Sí. Sí.
Exactamente. Se me olvidó quitar el chat, fíjense. Porque me dan ganas de Perdone, chatear a mí, esa es la ventaja. Sí, adelante. perdone, la letra que está acá a la par de la M minúscula es menos P, ¿verdad? Menos P. Sí, yo les indiqué que iba a hacer más minúscula porque no parecía minúscula lo que había colocado, ¿verdad? Sí, es una P. Esta parece más P de carta, ¿verdad? Que una así antes. Es una P, Carlos. Solo que se acuerdan que es P minúscula. Ujú. Ujú. Sí, yo sí tengo una ¿Sí, consulta. Alejandro? Claro, adelante. Yo sí tenía unas dudas con el laboratorio, pero no sé si tal vez esta es el tiempo para como... Claro, podemos ver algunas inquietudes. Bueno, de hecho, lo ideal, me gustaría que fuese así, si pudieran, es que me mostraran lo que ustedes tienen, ¿verdad? Para reaccionar en función a lo que ustedes hicieron. No, igual podría hacerlo acá en la pizarra, pero si ustedes me muestran lo que tienen, o sea, para poderme consultar lo que ustedes desean, sería excelente porque así puedo eh, también puedo tener ese feedback, ¿verdad? De cómo lo están haciendo. Entonces, si fuese así, perfecto, Alejandro. Si no, pues no hay ningún inconveniente en que preguntar, ¿verdad? Sí, yo licenciado me una duda con las gráficas que decía cómo, o sea, que teníamos que verificar que se cumpliese la paridad, la PPP, pero no sé cómo graficar eso, la verdad me quedé con la duda. Vamos a ver. ¿Cómo es que dice inciso? ¿Tiene ahí a la mano? Sí, ahorita le voy a decir. Revisemos. Creo que creo que era más visual, pero quiero estar seguro de lo que les dije. Sí, bueno, y adicionalmente, a partir de la información gráfica y de creación documental, al explicar el comportamiento del tipo de cambio nominal y real durante la crisis de 2009-2020. Asimismo, a partir del análisis gráfico, determinar si se verifica la PPP. Sí, análisis gráfico, exactamente. Ahí no habría que hacer más cálculos, sino nada más observar si esa serie es estacionaria en el sentido de que no tiene depreciaciones persistentes en todo el periodo, o bien apreciaciones que sean persistentes. O sea, una forma de poderlo ver visualmente sin hacer algún tipo de indicador numérico, pues sería revisar si es cíclico, ¿verdad? Parece que tenemos dos versiones de la paridad, ¿verdad? ¿Por qué no se nos queda la absoluta? ¿Dijimos? ¿Qué recuerdo de la paridad absoluta? Igual hay una que dice, eso lo sabes cómo está. ¿Quién recuerda qué hizo la absoluta? Pues el tipo de cambio real en todo momento es igual a 1. Entonces hay que ver si en todo momento es igual a 1, exacto. No va a pasar ya que hicimos así, pero para mí el ejercicio que escribí tiene que tomar la variación interanual, porque tenía que calcular la variación, ¿verdad? No recuerdo que ya tenía variación. Entonces, en la variación interanual del índice, tendrían que ver si tiene un comportamiento cíclico, estacionario, si convierte a una media cualquiera, no tiene que ser una media 1, una variación 0, sino que si ustedes observan el comportamiento en la cual hay un promedio igual, pues significa que se verifica la paridad de poder de compra en términos relativos, ¿verdad? Porque la paridad en términos relativos nos indica que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y en promedio se mantiene constante alrededor de tiempo. Entonces sería nada más de ver eso, ver si tiene un comportamiento cíclico en ese periodo, porque si no lo ves, pues tendríamos algo como esto. En ese periodo que dice algo como esto, donde tendría un comportamiento acá y esto sería para arriba siempre. Este sería un comportamiento no consistente con la paridad de poder de compra en términos relativos, porque lo que está denotando es que la economía persistentemente se está depreciando, nunca convierte a un valor de equilibrio. ¿Sí? Entonces, usualmente, no sé si ya tuvieron oportunidad de revisarlo, pero usualmente la mayoría de variables económicas tienen un proceso de convergencia. Si es que converge, nunca se aleja, al menos en tasas de variación, ¿sí o no? Pero no sé si ustedes lo observaron tantas.
Yo sí me di cuenta que en el 2009 sí se mantuvo persistente, no hubo una... Sí, ahí fue un poco la política de cambio nominal que estábamos viendo, sin embargo, que prácticamente tuvo su tipo de cambio artificialmente sobre presión, que lo hacía muy competitivo. Entonces, eso hacía que su tipo de cambio real también persistentemente estuviese arriba. Pero si no hubiese ese tipo de intervenciones en el mercado cambiario, pues debería comportarse como oscilante. Esa es la idea. Perdona, yo tengo una pregunta con respecto a la beta, con lo del signo positivo. No, es lo que fue al anterior. Yo mencionaba de que el signo es consistente con lo que te explicaba, pero entonces ese signo siempre va a ser positivo o puede ser también negativo, dependiendo si se aprecia o se deprecia. Sí, claro, es una muy buena observación. De hecho, lo voy a hacer aquí mucho más ordenado, porque creo que sí lo explico un poco rápido y sí es importante ver esa parte, porque habla del tipo de expectativas racionales que teníamos. Estamos hablando del signo y de la magnitud. Digamos que aquí es algo que nos indican los datos, ¿verdad? Los datos que serían que barran los y tendríamos las expectativas a partir de los datos expectativas. Las expectativas, pues es todo el componente de referencia con los datos. Estamos dedicados a la referencia de los datos. Digamos que esta parte es conocida, ¿verdad? Esta parte de lo que los datos indican, que si es una depresión del 5%, puede ser una depreciación del 20%, puede ser una apreciación del 40% y puede ser una apreciación del 80%. La restricción significa en la formación de expectativas es que además de ser positivo, porque es mayor a 0, tiene que ser menor o igual a 10, si nos tuviésemos el 0 a 100%, ¿verdad? 0 a 100%. Entonces, para formar expectativas, la formación de expectativas se tiene que considerar la parte del análisis de los datos. Tiene datos disponibles y los datos indican que para que el tipo de cambio converte a su valor de la relación de acuerdo a los datos, es decir, 100%. Ahora, con ese 100% con insumo, yo construyo mis expectativas subjetivas. ¿Qué queda de depender? Va a depender de qué. Ahora se puede correctamente los experimentos. Me conviene. El hecho de ser positivo me indica que es consistente con los datos, sí. Porque imagínense que tanta puede ser negativa. Imaginemos lo contrario. Imaginemos que tanta puede ser menor a 0. En tal caso, sí, vamos a ver que teta es igual a menos. Recuerden que teta lo que representa es la fracción de los datos que utiliza la gente como insumo para poder construir esas expectativas. Si nosotros colocamos un teta que es negativo, ¿qué pasa ahora con las expectativas cambiarias? Los datos indican depreciación, pero sus expectativas van a ser de... ¿Quién me ayuda, muchachos? Apreciación. Serían de apreciación. ¿Por qué de apreciación? Piensa que va a ser un ponderado menos un medio de los datos. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Que la gente estaría esperando una apreciación, mientras que los datos sugieren una depreciación. El hecho de que teta sea positivo indica que las expectativas son consistentes con los datos y los datos sugieren un comportamiento cíclico de la variable, ¿verdad? Digamos, en este escenario sería equivalente a tener un tipo de cambio spot sobre apreciación, que se estaría en 100%. Pero lo que estaría esperando es que con esta data es que se aprecia aún más. Y eso no es una expectativa racional, ¿verdad? Porque no son consistentes con lo que los datos nos están mostrando. Por eso nosotros restringimos este parámetro, este intervalo. Pero primero que sea positivo, y por ser un ponderador, pues tiene que estar en el intervalo 0,0, como si fuese 0 y 0,5.
si es consistente, entonces esto va a ser un medio, y lo que me indica es que 100% califica los datos que él considera que efectivamente se va a depreciar, pero me da más cantidad. Pero realmente, ¿por qué? Este es objetivo, entonces es la confianza que la gente tiene en los datos para poder construir sus expectativas también. Esto depende de cada persona. Por ejemplo, usted puede crear un distinto ponderador para ¿qué es lo que se hace hacer un modelaje macroeconómico? Pues uno para poder parametrizar, para poder calibrar ese parámetro con datos reales. Uno que se respalda en la encuesta de expectativas económicas, que se respalda a la gente. Y uno ve qué tanta discrepancia o qué tanta consistencia hay entre las expectativas que tienen sobre una variable macro y los datos observados. Entonces, como así, yo tomo la encuesta de expectativas de mayo, por ejemplo, veo qué expectativas tenían del tipo de cambio y veo el tipo de cambio en ese periodo. Entonces, puedo sacar ese parámetro beta, lo puedo estimar, ¿verdad? Si se acerca mucho, la expectativa que reporta la encuesta con un dato observado expuesto, viéndolo ya después, ¿verdad? ¿Qué valor la expectativa de esta característica? O sea, hacia dónde tendría que estar en ese escenario que yo estoy señalando. O sea, si se acerca mucho, ¿verdad? Yo veo la encuesta de expectativas y digo, mire, yo quiero que el tipo de cambio se deprecie. Lo revisan meses después, se depreció y estuvo cercano a los clientes esperaban. ¿Qué valor le colocaría abierta en su modelo? Carlos, Sí, se estaba esperando, bueno, se apreció, digamos, ¿verdad? Bien, se acercó mucho, se acercó mucho, los datos demostraron la precisión. Los agentes efectivamente pronosticaron que fue una depreciación, pero una depreciación se acercó muchísimo, se acercó demasiado al dato observado. ¿Qué valor le colocarían al DT en su modelo? Podríamos decir el 5%, ¿no? Exactamente, muy bien, eso sería, ¿verdad? Entonces, para poder justificar la parametrización de este valor objetivo, pues podemos realizar la encuesta de expectativas económicas, ¿verdad? Pero eso sería, Carlos, no sé si me puede redirigir la pregunta si va por ahí o... Muchas gracias. No, con gusto, creo que lo expliqué muy rápido en ese momento, ¿verdad? Entonces, creo que es oportuna la pregunta que voy a preguntar. El problema es cómo parametrizar eso, ¿verdad? Y cómo lo definen ustedes, ¿verdad? Porque después tienen que exponer sus modelos y después mire, ¿cómo encontró ese parámetro? Y esto viene en las críticas, ¿verdad? Pero uno se cree críticas en ese proceso de ir presentando modelos, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí crees? Sí, el modelo econométrico sería Logit o Probit, los que utilizarían para modelar. Porque son modelos de probabilidad condicional. O sea, si usted quisiera hacer un modelo más elaborado, este es, digamos así, muy empírico, ¿verdad? Tomo la encuesta de expectativas, veo qué datos se acercan y ahí tengo una idea de que sí sería una versión muy empírica, ¿verdad? Digamos, tal vez poco técnica. Lo que habría que hacer es lo que usted indica, Cristian. Y la forma de utilizar el logaritmo, o sea, se usa como que para ver más a detalle el cambio o los picos en las variaciones, ¿no? Yo recuerdo vi eso en algún momento, pero entonces no se utilizaría para el tipo de cambio, sino que para cualquier otra variable que necesitáramos observar más a detalle, ¿no? Que quisiera observar la probabilidad condicional, exactamente. Si usted quiere observar la probabilidad de que ocurra tal evento, utiliza ese tipo de modelos Probit, claro, exactamente. Entonces, el output de esa regresión va a ser una probabilidad. Se utiliza mucho para variables cualitativas, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere saber cuál es la probabilidad de que una persona de bajos ingresos tenga empleo. Entonces, se estima un modelo de esa naturaleza, ¿verdad? Digamos que ver variables cualitativas de por medio. Si obtiene empleo, no obtiene empleo, pero usted quiere saber la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, utiliza ese tipo de modelos, exactamente. Pero claro, que también ese tipo de modelos. ¿Sí? Es que yo utilizo muy poco ese tipo de modelos
pero sí son, digamos, son útiles cuando uno ve, ¿cómo se llama? Variable corte transversal, datos de panel. Ustedes quieren ese concepto de econometría, ¿verdad? Datos de panel. O lo van a ver, algo así. Ustedes como utilizan datos de panel y quieren hacer microeconometrías, utilizan muchos esos modelos de probabilidad y adición. Sí, perdóname. Es que en el formulario de la asistencia dice que sí hemos repetido, pero yo no, como me he repetido, entonces le dije que no, pero no me deja hallarlo. Y creo que muchos tienen el problema. Entonces no sé qué hacemos en ese. Sí, la verdad es que a veces conozco pues, técnicos de la asistencia, pero no están por aquí a que les pueda apoyar para ese apartado. Sí, sí, buenas noches. Sí, disculpen que no contemplé esa parte, pero la que sí es obligatoria es colocar sí, no. Lo otro, aunque le pongan una vez, no importa. Lo que, digamos, es importante es si son repetentes o no. ¿Verdad? Sí, en el caso de las otras compañeras que pusieron que no, pero por obligación del formato pusieron uno, no tengan pena. Yo considero solo la parte del no, ¿verdad? O sí, en tal caso. Ponga, digamos, sí, ¿verdad? Uno, y si no, pues no, y pone una para que lo deje pasar, porque ya no puedo mandar nuevamente el formato, si no se pierde el de los demás compañeros que ya respondieron. Por favor. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Sí, Alejandro? Vi que se me quedó me quedó sonando eso de Grecia y quería saber si en Guatemala puedo usar casi siempre hablamos de ¿cómo? Fíjese, Alejandro, no sé, yo no me estuve escuchando, ¿se puede repetir su pregunta? Por favor, disculpen. Lo que yo entendí que sí, es que si ella preguntó que si lo que pasa en Grecia con el tipo de cambio lo podríamos aplicar en Guatemala, algo así, ¿no, Alejandra? Ahora sí me escuchan más. Ahora sí, Alejandra, gracias, Alejandra. Podría repetir. Perdón, es que quería saber si lo que pasó en Grecia de la crisis podría pasar acá en Guatemala, porque nosotros cada vez nos endeudamos más y siempre terminamos con déficit en el año, digamos. Entonces me quedó sonando eso quisiera saber si también podría pasar acá en Guatemala. Si no, digamos que es algo más, lo que esperaríamos sería un poquito más, en cierta medida podríamos decirlo subjetivo. Me gustaría preguntarles qué pensarían ustedes, eso me interesaría también conocerlo, pero si ustedes me preguntan a mí sería más como una opinión. Yo pienso que digamos que dados los indicadores que tenemos en la actualidad, digamos, con los datos que tienen en la actualidad, el riesgo sería muy lejano, ¿no? No lo indica. No quiero decir que no se vaya a dar, que en un momento se pueda dar si no se tiene un orden en las finanzas, ¿verdad? Pero si uno considera los datos del sector fiscal, deuda pública, cuánto es interna, cuánto es externa, digamos que está balanceada la forma en la cual se financia el déficit. Yo pensaría que por el momento, dada la forma en la que se está con la disciplina en la cual se lleva la política monetaria con la política fiscal, porque tiene que haber coordinación, pues la probabilidad sería muy baja. Pero, como es algo a futuro lo que usted señala, pues podría haber una probabilidad, ¿verdad? Si las otras no se orden en las finanzas. Usualmente en la parte teórica existe coordinación entre la monetaria y la fiscal, ¿verdad? Porque recuerde que un déficit fiscal muy alto implica financiarse localmente, ¿verdad? Cuando se financia localmente, ¿qué es lo que pasa? Digamos, el Ministerio de Finanzas toma recursos de los bancos del sistema y eso genera un efecto cadenado. Ustedes vieron en macroeconomía, ¿no? ¿Verdad? Y es, vamos a recoger recursos privados y reduce la cantidad de recursos que se destinan a las firmas y a los consumidores, con lo cual encarece el crédito, sube los tipos de interés y eso puede generar un efecto en la actividad económica, porque los tipos de interés, la demanda real se contrae.
Entonces, digamos, dependiendo de cómo se comporten las fases de financiamiento del déficit, va a depender mucho de si se puede llegar a una especie de crisis. Digamos que en el caso de Grecia lo que pasó es que maquillaron mucho su presupuesto público. Entonces, ya cuando se dieron cuenta la magnitud del déficit fiscal y de la deuda externa que tenían, ya era aumentable, ¿verdad? Ya no había posibilidad digamos, de recuperarse, al menos por sus propios medios, tuvieron que pedir ayuda afuera. Digamos, fue un poco el tema de la poca transparencia del presupuesto, ¿verdad? Porque si eso se hubiese anticipado con tiempo, no de tantos años atrás, pues digamos que el efecto no hubiese sido tan, o la respuesta de los recortes que hubieron después no hubiera sido tan agresivo, ¿verdad? Pero le pregunto a usted, Carla, ¿qué cree usted de tema? ¿Cree usted que había posibilidad de algo así para Guatemala? Yo creo que sí, la verdad. Sí, ¿por qué? Es que, no sé, yo no creo bueno, es como digamos que la recolección de los tributos, de todo eso no es así como debería de ser. O sea, que hay muchas empresas de que no pagan sus impuestos y tampoco declaran lo que es. O sea, hay mucho lavado de dinero y todo eso. Entonces, no, creo que sí podría llegar a pasar, pero que les sabe bien. Sí, yo creo que por el momento tal vez no, pero hay muchos de orden en las finanzas, ¿verdad? Que en cualquier momento se puede desordenar la situación. Sí, yo sé que las calificadoras que vinieron recientemente a Guatemala, pues mejoraron la calificación de los bonos nacionales, ¿verdad? Evaluaron dentro de un montón de variables, además de las variables macrousuales, indicadores de sesgo fiscal, ¿verdad? Y digamos que encontraron una señal de alerta, incluso para dejar la calificación que tenían antes los bonos, sino que la mejoraron, ¿verdad? Dos de las tres calificadoras mejoraron ese rating, digamos así. Pero como usted indica, pues sí hay problemas como la carga tributaria que pueden afectar un poco la dinámica del gasto público y potencial déficit, ¿verdad? Algo que sí contribuiría y lo puedo comentar es que, por ejemplo, la autoridad monetaria prácticamente no tiene la facultad, por ejemplo, de imprimir recursos de primer dinero para poder financiar déficit. Eso está reglamentado, está en la ley orgánica y no habría posibilidad, digamos, que se generaran procesos inflacionarios por financiar déficits a través de emisión monetaria. Eso sí está bien reglamentado y no existe ninguna posibilidad. Eso podría ser una fuente también de crisis y ahí se podría mitigar esa parte. Pero las otras reales se señalan efectivamente que pueden influir en que más adelante pueda haber algún tipo de problema. Sí. No se visualiza, pero puede pasarse. Se prende con se indica acá. Gracias. Con gusto. Sí, buenas noches. Yo estaba viendo un economista, no recuerdo el nombre, pero sí ponía las variables macroeconómicas guatemaltecas que son muy estables. Y pues eso también lo podemos ver con respecto al tipo de cambio que hemos tenido durante largos años. Entonces, la probabilidad que pase lo de Grecia, no sé, yo pondría un 3% y un 97% que no, pues porque además, como tenemos acá a los gringos, que son casi nuestros tatas, entonces prácticamente veo muy difícil un problema generado como el de Grecia, Portugal y no recuerdo qué más, que suceda acá en Guatemala. Sí, amigo, fíjense que ahorita estamos demostrando lo del parámetro teta, si se dan cuenta. Alejandra y Abel tienen la misma información, ¿no? Pero cada uno tiene distintas expectativas del futuro. ¿Vieron? Hay un ejemplo natural de lo del teta que les estoy hablando. Los mismos datos, pero distinta percepción. Ese es el parámetro objetivo que tenemos ahí, gracias al ejemplo natural. El experimento natural que hicimos, exactamente. Sí. Bien, muchachos. Magda, usted había levantado la mano adelante, Magda. Me voy a caer la mano. Sí, Daniel.
Siric, solo una consulta. Al momento de considerar las reservas monetarias internacionales de Guatemala, que son, bueno, monedas oficiales, divisas, cartera de oro, también bonos extranjeros, al momento de un fenómeno natural o económico, esto en el mercado de dichos bienes disminuye el valor. Obviamente Guatemala va a obtener pérdidas con respecto a los réditos que podría rendir estos bienes. En sí absorbería esa pérdida y se podría considerar una garantía de protección para esa clase de inversión para Guatemala, o si es una pérdida neta que Guatemala tendría que aceptar por el riesgo que esto tenía. Sí, esa es una muy buena pregunta. Es que hay varios aspectos que hay que considerar, ¿verdad? Yo no tengo mucha expertise en la parte de inversión de reservas monetarias internacionales, soy honesto. Pero hasta donde sé, efectivamente, el tema de crisis, pues las crisis que puede tener una economía, pues pueden afectar obviamente el valor real de las reservas monetarias internacionales. Y en cuanto al tema, digamos, de la garantía o de la protección que puedan tener esas reservas, pues hasta donde sé, digamos, los encargados de ver lo que es inversión y análisis de riesgo de reservas monetarias, lo que hacen es como diversificar los activos que están contenidos en las reservas para que no solo el riesgo, sino que el valor neto también se pueda diversificar, ¿verdad? Entonces, es el clásico ejemplo de no colocar todos los recursos nada más en una sola parte, ¿verdad? Sino tener un portafolio bien diversificado, de tal manera que en algún momento del ciclo, en algún tipo de activos, pues pueda generar pérdidas dentro de las reservas y que establecen otro tipo de acuerdos que se pueda compensar con alguna ganancia. Entonces, pienso que ese es el criterio que ellos utilizan a modo de diversificar el riesgo y obviamente que las pérdidas se puedan compensar con ganancias en el momento del tiempo, en el momento de colocarlos en distintos tipos de activos, ¿verdad? Pero, digamos, el conocimiento que tengo es muy general, ¿verdad? Respecto a cómo ellos administran la reserva, ¿verdad? Solamente lo colocan en bonos que son muy seguros, ¿verdad? Como los bonos del tesoro, bonos de corto plazo, obviamente, porque tienen que ser recursos líquidos para poderse asegurar esa garantía sobre el valor que tienen los reservas. Es una respuesta muy general, es que detalles. No tengo mucho conocimiento de esta parte. Sí, más bien. Buenas noches, disculpe. ¿Será que usted me podría explicarme la ecuación? Es que yo me perdí, les soy sincera. Por favor. Claro, ¿qué ecuación? Justamente la que está elevada. M sobre P. Está. La parte que tenemos acá. Sí. Ahí vamos. Gracias. M sobre P. Y es que nos, digamos, partimos un poco de la definición del equilibrio del mercado de dinero. Es que la oferta tiene que ser igual a la demanda de dinero. Entonces, usualmente usted me tiene más grande, vamos a poner con toda la paciencia. Aquí lo que tenemos es la oferta real del dinero. ¿Cómo sabemos que es oferta real? Pues estamos dividiendo la masa monetaria, la cantidad de dinero partido los precios. Entonces me da la oferta real que está dividida entre precios, es una representación real de la cantidad de dinero. Mientras que de este lado nosotros tenemos la demanda de dinero en función al interés y a la tasa de interés. Si tengo más intereses, pues tiene sentido que demande más dinero. Y si aumenta la tasa de intereses, voy a demandar menos dinero líquido porque sé que hay un costo asociado, ¿verdad? Si sube la tasa de interés, prefiero mejor no demandar dinero y tenerlo en algún tipo de cuenta que me va a generar la tasa de interés que tenemos acá. Las relaciones inversas. ¿Qué es lo que dice el autor? De hecho, esta parte no se las mostré, pero se las puedo mostrar. Usted sacó esa ecuación, ¿verdad? Vamos a ver cómo compartirla. Ahorita voy a ver la pizarra. Mire, aquí en el paper que les trasladamos, dice, la ecuación 3, que fue la que derivamos, obtiene tomando los logaritmos
vamos a ver, los logaritmos de la condición de equilibrio en el mercado monetario, partiendo de esta especificación, él adopta esa especificación no lineal. Digamos que él... ¿Cuál es la característica de esta especificación? En que los parámetros son consistentes con los signos que nosotros esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, este parámetro phi es positivo, mientras que este parámetro lambda es negativo. Entonces partimos de ese contado. O sea, yo les voy a... O sea, se les daría una LM cualquiera. Esta es una especificación de muchas. Mediante la respuesta de los signos, podemos tomar cualquier especificación para la LM, ¿verdad? Él tomó esta. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces ya tenemos acá la especificación. Partimos de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo. Buscamos una observación total, que formalmente debería